¡Hola! ¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Antes de empezar con el video, quiero mandar un saludo muy especial para Tamar David Orozco Velaides, por ser el primer comentario en mi video anterior. Este día les traigo un speed paint narrado explicándoles el proceso de este tipo de dibujos que ando haciendo para una serie de fanarts de Encanto. Y de paso compartirles algunos consejos para mejorar su coloreado. Consejos que en lo personal me han servido mucho y espero ustedes también, o al menos puedan usarlos como inspiración. Estaré dibujando a Pepa. La verdad es que su diseño me gusta muchísimo y al igual que el de Dolores, disfruté mucho al pintarla. Primero me verán haciendo el boceto, guiándome de imágenes de referencia del personaje en el celular. Y bueno, si ven una capa debajo de mi dibujo anterior de Isabela, es porque usé su forma de rostro como base para Pepa, para no estar dibujando el rostro nuevamente y ahorrar tiempo. Solamente le cambié unos detalles como las cejas y los labios, pues Pepa los tiene más delgados. Y luego pasé a los colores bases. ¿Se acuerdan que antes hacía primero un color base general de un color neutro? Que les decía que era para no dejar espacios en blanco, pero bueno, últimamente los dejé de hacer. No sentía mucha diferencia, o al menos no les sentía de mucha utilidad cuando pintaban una capa. Así que pasé directamente a los colores y simplemente no activo el bloqueo alfa, para no dejar espacios en blanco. Pero bueno, eso ya es como te acomodes mejor, yo lo hago para ahorrar tiempo. No te preocupes si algunos colores bases los pones muy oscuros, luego puedes aclararlos con capas de superposición. Ahora oscurecí el boceto para verlo mejor ya que estaba muy opaco. Y comienzo con las sombras generales, con el pincel acuarela. Primero empezaré a sombrear en capas separadas y luego las uniré para renderizar el resto. Uso aerógrafo para abarcar zonas amplias, como por ejemplo el rubor. No necesitas muchos pinceles para un buen acabado, puedes usar los básicos como el pluma, el acuarela y el aerógrafo. Ahora bueno, para los detalles como brillos, ahí sí puedes ir por más pinceles específicos, pero para el coloreado en general, esos tres son más que suficientes. En las sombras de la piel, primero empecé por un tono más oscuro, pero luego voy aplicando más colores como morado, azul y celeste, para que el dibujo se vea pues un poco más colorido y más vivo, depende del estilo que te guste. Por ejemplo, aquí no es necesario que las sombras de la flor sean del mismo tono, solo que más oscuro. Puedes poner otros colores, como el morado por ejemplo, que hace que el amarillo contraste más. Y también toma en cuenta la profundidad. Por ejemplo, en lugar de hacer estos pétalos más oscuros que los del frente, hazlos más claros, y así dé la sensación de que están más alejados. Hago también las sombras generales del cabello, primero con un tono más oscuro. Toma en cuenta que, si quieres un resultado más colorido y resaltante, los tonos de las sombras que escojas deben ser más saturados, en lugar de ir en la barra de color recto hacia los tonos oscuros grises. No te preocupes si al principio se ve algo sucio y desordenado. Primero concéntrate en poner las sombras generales y preferiblemente mantén el lienzo alejado. Ya después, cuando vayas a detallar, ahí sí puedes acercar el lienzo para ver mejor los trazos que estés haciendo y corregir si es necesario. Antes de unir las capas, bloquea la capa del boceto y píntalo de algún color oscuro que no sea enteramente negro, para que después sea más fácil mezclar los colores, sin que queden trazos grises. Esto es opcional, a mí me gusta mucho darle un degradado de colores a las pestañas, tú puedes dejarlas negras si deseas, o aplicar los colores que más te gusten. Algo que sí me pongo a detallar primero son los ojos, especialmente si son ojos grandes, para poder bloquear la capa y trabajar más cómodamente, así como también para copiar los detalles hacia el otro ojo si es que estos están en la misma posición. Aquí simplemente me aloco con los pinceles y figuras que encuentre, y también hago bastante uso de las capas de superposición para intensificar los colores. Ahora ya que tengo la idea general del coloreado, uno las capas. Solamente dejo aparte las de las joyas, para que sea más fácil pintarlas después sin tener que mezclarlas al resto del dibujo. Otra cosa que te recomiendo si es que vas a pintar en una sola capa, es que tengas una copia de la capa del boceto, para ya sea usarlo de guía o si es que ves algo que no te gusta como quedó, volver a colorearlo otra vez. Luego me pongo a corregir y tapar los trazos del boceto, o en términos generales, limpiar el dibujo, con el pincel acuarela y haciendo como una especie de line art, algo grueso sobre todo en ciertas partes como las esquinas y con los colores que más te gusten. Yo uso morados y rosados. También dependiendo de la zona en la que estés, por ejemplo, en la piel uso colores más claritos. Y voy cambiando de pinceles entre los tres que mencioné antes.
El acuarela lo uso para esta especie de line art, el aerógrafo para tapar los trazos por fuera de estas líneas y el pluma cuando quieras trazos más duros. No te preocupes por tener mucha precisión al momento de colorear. Recuerda que siempre podrás corregir si es que algo sale mal, ya sea por encima o en la misma capa. Trata de soltar la mano y dejarte llevar, solo así podrás perder el miedo y confiar más en tus habilidades. Puedes empezar a usar esta técnica de coloreado en dibujos que no contengan muchos detalles, o dibujos que sean solo de práctica, y que no temas mucho arruinarlos si es que algo sale mal. Puedes ir experimentando mientras vas pintando. Aquí por ejemplo noté que se veía mejor estas hojas sin delinear, y las puse más oscuras porque son las que están al frente, mientras que las hojas de atrás se verán más opacas para darle más profundidad, como mencioné anteriormente. Es decir, tal cual como en estos dibujos de paisajes, como observarás, los objetos que están al frente serán más oscuros que los que se encuentren por detrás, y mientras más alejados estén, más claros se verán, como si estuvieran integrándose con el fondo. Y como en este dibujo el fondo es blanco, aplico colores más claritos en estas partes alejadas. Entonces, en todo este proceso me verás principalmente limpiando líneas y sombreando un poco ciertas zonas, haciendo uso mayormente del aerógrafo y la acuarela. También creo por encima capas de superposición. Yo suelo aplicar colores cálidos para las luces y colores fríos para las sombras. Para el cabello hago más uso de la acuarela, porque es como una combinación perfecta entre pincel duro y pincel suave. Y suelo hacer pinceladas más intensas al inicio y soltando un poquito la presión de la mano al final, para que terminen líneas algo difuminadas. También suelo variar el tamaño del pincel, no te quedes de un solo tamaño. A veces harás líneas delgadas para los mechones finos y unas pinceladas más gruesas para las sombras de los mechones más grandes. Delineo también un poco el cabello, no necesariamente con el mismo tono de las sombras. Ve alejando el lienzo de vez en cuando para ir viendo la forma general y modificar la forma de algunos mechones si ves necesario. Eso ya es tu criterio y gusto personal. A veces uso el pluma para tapar más rápido las líneas del boceto, en mechones donde no hayan colores degradados.
Luego de que ya tengo las sombras listas, aplico la variedad de colores, ya sea con capas de superposición o con capas normales aparte. Por ejemplo, aclaro un poco las sombras con tonos morados y azules. Y voy agregando mechones claritos con el pincel pluma, en una capa de superposición. Aquí ya estoy detallando el cabello, luego de haber limpiado las líneas del boceto y haberles dado forma a los mechones. Vas viendo desde lejos y probando dónde quedan mejor estas líneas. Luego agrego las luces en otra capa de superposición de la forma que más te guste. Yo suelo hacer como medias lunas, difuminando un poco abajo y luego bloqueando la capa. Con el aerógrafo pinto de amarillo en la parte de arriba de estas luces. Y en una capa normal voy agregando los mechones sueltos con el pincel pluma y con ayuda del cuentagotas. Luego paso a detallar las joyas, modificando su forma si es necesario. Aquí me puse a corregir su forma, ya que las había hecho un poco al apuro. Porque un breve recordatorio de que suelo hacer estas ilustraciones en medio de las comisiones para poder tener contenido que subir a mis redes y al canal. Así que les agradezco mucho de verdad que aprecien este esfuerzo y el apoyo que le dan a mis dibujos y a los videos que subo, a pesar de que no pueda subirlos muy seguido. Mil gracias, los quiero un montón. Con capas de superposición voy aclarando algunas joyas como estos solecitos. También limpio los trazos en los ojos y con el pincel borroso difumino esta parte de aquí para que el iris se integre más a la parte blanca. Y coloco unos cuantos detalles y brillos más, esto es a gusto personal, ya saben que me encanta darle detalles a lo loco a mis dibujos. Bueno, ustedes ya conocerán esta parte. Luego, cuando ya tenga todos los detalles listos, modifico los colores generales del dibujo. Siempre suelo irme más hacia los tonos fríos y saturados. También modifico el contraste en la curva de tonos, aclarando un poco más las sombras e intensificando las luces. Y listo. Como habrás notado, al principio se veían bastante los trazos del boceto y un coloreado un poquito sucio, pero poco a poco se van corrigiendo esos detallitos y queda un resultado que pareciese que sí se usó line art, cuando es más el resultado de mezclar colores y usar pinceles tanto suaves como duros. Espero les haya gustado el resultado. Pueden ver el dibujo con mejor calidad en mis redes sociales. Como siempre, el link estará en la descripción. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y sobre todo les haya servido. Yo me despido por ahora, que pasen un lindo día. Nos vemos próximamente, les mando un beso muy grande y... bye bye.